El libro de Habacuc vamos a leer esta mañana, capítulo número 1, vamos a leer. Versículo 1 en adelante vamos a leer. Yo sé que estos son los libros que más nos cuestan leer porque nos cuestan encontrarlos, pero uno no se imagina los tesoros que podemos hallar ahí en estos libros que son poderosos y maravillosos. Libro de Habacuc, capítulo número 1, verso 1 en adelante. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra del Señor: esta es la profecía que el profeta Habacuc recibió en visión. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia, y surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia, y el impío acosa al justo, y las sentencias que se dicen son injustas. Amén. Hasta ahí dejamos, hermano. Pueden tomar su asiento. Amén. Estas palabras parecieran muy tristes, parecieran que son unas palabras que no son unas palabras de victoria, y principalmente viniendo de un siervo de Dios. Pareciera ser de que más que denotar bendición, más que denotar alegría, o más que denotar de que Dios está siempre obrando a favor de cada vida, estas palabras lo que vienen a decir o a hablar son que como que si Dios no hace nada a favor de la persona que aquí estaba hablando, como que si Dios no le interesaba el sufrimiento o no le interesaba las situaciones adversas que el que hablaba, que era el profeta Habacuc, estaba pasando en esos momentos. Ya vamos a ver qué es lo que estaba sucediendo. Pareciera ser de que este hombre profeta, que era un profeta Habacuc, no estaba confiando quizás en Dios, o él veía más las situaciones adversas en su vida y buscaba a Dios y le decía: Dios, ¿hasta cuándo, Señor? Le dice, he de pedirte ayuda sin que tú no me escuches. ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú no me salves? Si lo traducimos a nuestra historia actual, estas palabras pueden parecernos familiares, hermano. Pueden parecernos como que si ya alguna vez nosotros también lo hubiéramos dicho: Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿hasta cuándo voy a estar con esta enfermedad? Señor, ¿hasta cuándo no voy a conseguir trabajo? Señor, ¿hasta cuándo mi esposa no me va a comprender? Señor, y continuamente estamos como quejándonos, como dudando, como quejándonos más que todo. En realidad, el ser humano es 100% queja, hermano. Nosotros nos quejamos por todo. Nosotros nos quejamos. Si estamos bien, nos quejamos. Si estamos mal, nos quejamos. Si estamos bendecidos, nos quejamos. Si no tenemos bendición, nos quejamos. Si nos tratan bien, que muy bien me tratan. Si me tratan mal, es que me tratan mal. Si me ven bien, es que muy bien me ven. O sea, todo el tiempo nosotros nos quejamos. Vivimos quejándonos. Hay gente que vive día y noche quejándose. Hasta sueña con quejarse. No puede dormir en las noches porque vive quejándose. Entonces, así estaba el profeta en esta ocasión. Estaba quejándose. Él decía: Dios, ¿por qué me dejas ver violencia?
¿Por qué me hace presenciar calamidades? Aún, decía, la justicia ya fracasó. Aún el país entero ha caído en pecado, ha caído en calamidad. Señor, ¿a dónde estás? Auxilio, Dios. Yo no sé si a ustedes les suenan esas palabras, hermano. Yo no sé si cuántas veces usted ha caído en esto mismo. Usted quizás en el momento cuando le están apretando en la prueba y dice, Dios, ¿a dónde estás, Dios mío? Porque cuando estamos en la prueba, en el fuego, pensamos que Dios se ha ido. Yo he escuchado a gente que dice, es que Dios está tan ocupado con los otros hermanos que a mí me ha dejado. Es que Dios, como está viendo, está escuchando la oración del otro hermano, a él sí le responde y a mí me ha dejado. Y creemos como que Dios no le interesa nuestro sufrimiento, hermano. Pues fíjense que Habacuc estaba quejándose y Dios le responde. Y como siempre, Dios, cuando nosotros empecemos a quejarnos, cuando nosotros empecemos a dudar, Él nos va a responder, hermanos, porque Dios siempre está pendiente. La Biblia dice que Dios no duerme, que Él vela nuestro sueño, que Él está pendiente de lo que nos pasa. Y fíjense lo que el Señor le contesta a Habacuc, versículo 5. Dice, miren a las naciones, contémplenlas y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán aún, aunque alguien se las explique. Estoy incitando a los caldeos, ese pueblo despiadado e impetuoso que recorre toda la tierra para apoderarse de territorios ajenos. Son un pueblo temible y espantoso que impone su propia justicia y grandeza. Fíjense la respuesta que le da el Señor, hermano. Cuando uno se está quejando, cuando uno está dudando y cuando la fe de uno entra como en conflicto, entonces ahí muchas veces recibimos una respuesta del Señor que muchas veces no nos gusta. El profeta aquí recibió una respuesta del Señor que yo no lo hubiera querido recibir, porque le digo, miren, te estás quejando, te estás conmiserando, estás hablando en contra. ¿Tú no crees que yo estoy a favor o yo no estoy pendiente? Pues mira, voy a hacer algo que te vas a sorprender. Voy a enviar a un pueblo malo y más pecador que el pueblo de Israel para que los azote, pues, para que se asombren de lo que yo voy a hacer. ¿A cuánto le gustaría recibir una respuesta así del Señor? Decirle, miren, pues, ¿quieres una respuesta? Pues te voy a enviar otro problema. Te voy a enviar otra necesidad. No tenés trabajo, pues ahora te voy a enviar una enfermedad para que veas que yo soy Dios. ¿A cuánto le gustaría recibir una respuesta así del Señor? Yo les aseguro que si nosotros recibiéramos esa respuesta nos morimos, hermano. Nos morimos porque somos tan débiles que entonces empezáramos a quejarnos más. Empezáramos a hablar más, bueno, Señor, y que no eres tú, pues, el Señor que me das. Y que no eres tú, pues, el Señor que sana, que provee. ¿A dónde estás? Y esa fue la respuesta que el Señor le dio a Habacuc, que es terrible. Ahora, ¿por qué el Señor le da una respuesta tan terrible a Habacuc? ¿Por qué? Cuando usted se queje y cuando usted reciba la respuesta, según la respuesta que el Señor le dé, pregúntese por qué el Señor le responde así, hermano. Porque uno dice, Señor, sáname, y más le duele a veces a uno. O le dice, Señor, yo quiero una casa y menos uno lo puede comprar. O Señor, yo quiero el trabajo que me paguen 2,000 euros y tenerlo todo. Y el Señor solo le da trabajo de 600 euros de lunes a domingo. Fíjese. ¿Por qué? ¿Por qué a veces recibimos esas respuestas? ¿Por qué no recibimos la respuesta? Fíjese que es bien gracioso porque hay gente que dice, yo confío en las promesas del Señor, es que las promesas del Señor son para mí. Pero si analizamos la vida de cada esas vidas, quizás de las miles de promesas que tenemos en la palabra de Dios, ni una se le ha cumplido. ¿Pero por qué?
¿Por qué si la Biblia está llena de promesas, por qué no se cumplen en nuestra vida? En Israel había pasado algo bien terrible. Y quiero invitarles a que nos vayamos a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo número 21. En Israel había pasado algo terrible. Había llegado a reinar un rey que se llamaba Manasés. Ese rey, desde bien joven, a los 12 años, fue rey de Israel. Y vean lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 21. Manasés tenía 12 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 55 años. Su madre era Jepsibá. Manasés hizo lo que ofende al Señor, pues practicaba las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado delante de los israelitas. Vea que para empezar ya había empezado mal Manasés. Había empezado a hacer las prácticas de las naciones que el Señor había expulsado de Israel. Desde ahí ya era un comienzo devastador. Sigamos leyendo, versículo número 3. Reconstruyó los altares paganos que su padre Ezequías había destruido. Además, erigió otros altares en honor de Baal e hizo una imagen de la diosa Acera, como lo había hecho Acab, rey de Israel, y se postró ante todos los astros del cielo y los adoró. Y construyó altares en el templo del Señor, lugar del cual el Señor había dicho: Jerusalén será el lugar donde yo habite. Fíjese, o sea que este rey, en otras palabras, se había hecho pagano y a culpa de él, el pueblo también se había hecho pagano. El templo del Señor había sido ensuciado por la idolatría. Empezaron a poner imágenes de Baal y adorar a otras cosas. Aún dice que su hijo lo metió en el fuego y le entregó a sus dioses. Imagínense. Ahora, allá estaba Habacuc quejándose. Entonces, llevaba razón la respuesta del Señor. Llevaba razón, porque el pueblo se había convertido en pecador. Para Habacuc, el tiempo de Habacuc era un tiempo tremendo. Habían asesinatos, habían violaciones. La justicia no la obedecían, se casaban y había un montón de cosas malas. Usted puede ver el mundo como está hoy. Entonces así estaba el mundo de Habacuc. Pero todo había venido por causa de este rey Manasés. Manasés, yo me pregunto cuántas veces nosotros ya somos cristianos, ¿sí o no, hermano? ¿Usted es cristiano, sí o no? Amén. Pero ¿cómo está su templo? O sea, no esto, porque este es un lugar donde nos reunimos, nuestro templo, quiero decir. ¿Cómo estamos? Si la palabra de Dios dice que ahora somos el templo y morada del Espíritu. La palabra de Dios dice que ahora hemos sido hechos nuevos, que somos nuevas criaturas. Por lo tanto, ahora, como hemos venido estudiando en la célula en estos últimos días, ahora somos luz, dice la palabra de Dios, ahora somos sal. Amén. Ahora el Señor espera que nosotros vivamos como cristianos. Espera que nosotros vivamos como esos hijos de Dios, esos herederos de la gloria. Uno dice: uy, yo voy a llegar a las calles de oro y más de cristal. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito es el cielo! Y leemos libros del cielo y vemos películas del cielo, pero bajamos a la tierra y pensamos: ¿cómo estamos? ¿Cómo está nuestro templo, hermano? Nuestras manos están limpias, en verdad. Nuestro corazón está limpio, en verdad. No hay nada que impida que el Señor haga su obra en nuestra vida. No nos quejamos, vivimos conforme a la voluntad de Dios. O estamos haciendo lo que hacía este rey. Aparentemente estamos con una apariencia bonita, somos cristianos, vamos a la iglesia con la Biblia debajo del brazo. Es más, ahora ya la Biblia ya no la usamos debajo del brazo. Ahora el móvil, porque si no me van a criticar, me van a hacer bullying.
O no, yo comportarme como cristiano en mi trabajo, hermano, eso viera, uy. ¿Cómo está nuestro templo, hermano? ¿Cómo estamos? Dice la Biblia que Manasés fue uno de los peores reyes. No hubo otro rey como Manasés, porque llevó al pueblo a sumergirlo en el pecado, en la idolatría, en la maldad. Tiempo después apareció otro rey, ahí mismo en Segunda de Reyes, capítulo número 23. Capítulo número 23 de Segunda de Reyes. Versículo número 3. Dice, después se puso de pie junto a la columna y en presencia del Señor renovó el pacto. Se comprometió a seguir al Señor y a cumplir de todo corazón y con toda el alma sus mandamientos, sus preceptos y sus decretos, reafirmando así las palabras del pacto que están escritas en ese libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Este se llamaba el rey Josías, intentando recuperar al pueblo de su idolatría, de que Dios se agradara con el pueblo. Él vino y dijo, no, nosotros no podemos adorar a otro Dios. Nosotros somos la nación de Dios. Nosotros somos la nación del pacto. Entonces, renovemos ese pacto que Dios ha hecho con nosotros. Quitemos los lugares altos. Destruyamos los ídolos. Quitemos el pecado. Y sigamos a Dios con todo nuestro corazón. Eso quiso hacer Josías. Pero en el versículo número 25 de ahí mismo, del capítulo 23, versículo 25 dice, ni antes ni después de Josías hubo otro rey que como él se volviera al Señor de todo corazón, con toda el alma y con todas sus fuerzas, siguiendo en todo la ley de Moisés. A pesar de eso, el Señor no apagó el gran fuego de su ira que ardía contra Judá por todas las afrentas en que Manasés lo había provocado. Por lo tanto, el Señor declaró, voy a apartar de mi presencia a Judá, como lo hice con Israel. Repudiaré a Jerusalén, la ciudad que escogí, y a este templo del cual dije, ese será el lugar donde yo habite. Fíjese, hermano. Y Habacuc quejándose. Y nosotros quejándonos. Pero la pregunta de esta mañana es, ¿cómo está nuestro templo? ¿Cómo está nuestra vida? Nosotros oramos y cuando oramos decimos, voy a orar confiando en las promesas del Señor. Y oramos. Y no vemos que nada pasa. Y vemos que en vez de ir mejorando, vamos para atrás como el cangrejo. ¿O no se ha sentido usted así muchas veces, hermano? En el servicio a Dios igual. En vez de ir, como dice la alabanza, escalando los peldaños, vamos retrocediendo los peldaños muchas veces. ¿Pero por qué? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestro templo? ¿Cómo está la morada que el Señor ha dicho en nosotros que será el lugar donde Él habite? ¿Cómo está? ¿Será que es una vida llena de Dios? Que hasta nuestras palabras reflejan la gloria de Dios en nosotros. ¿O solo vivimos así? ¿Cómo? Quizás tenemos un altar ahí a otro Dios en nuestra vida. Quizás tenemos todavía altares en nuestra vida que no nos dejan ver más de Dios. Eso es lo que pasaba con Israel. Se habían dedicado a la idolatría. Después el rey Josías quiso restaurarlos, pero el Señor dijo, no. Los voy a dejar pasar por la prueba. Los voy a dejar que los babilonios los aprieten un poquito. En nuestro caso, hermanos, es igual.
Nosotros no recibimos más de Dios porque sencillamente hay pecado, hermano. Mientras haya pecado en nuestra vida, usted no espere bendiciones, hermano. Amigo, si hay pecado en nuestra vida, ¿cómo va a agradar usted a Dios con pecado? ¿Cómo le va a agradar? Hermana, servidor, ¿cómo Dios nos va a usar si hay pecado? Si nuestro templo, el lugar sagrado donde Dios quiere habitar, todavía hay ídolos ahí. Y ídolos no solo veamos a las imágenes, sino que ¿cuántos ídolos podemos tener en nuestra vida? ¿Cuántos? Aún nuestros hijos muchas veces se convierten en ídolos para nosotros. Nuestros trabajos. Es que, hermano, yo necesito andar pantalones Levi's, porque si no ando de esos, no. Y Habacuc estaba quejándose. Ahora, yo me acuerdo de lo que decía el salmista también, ¿verdad? El salmista se quejaba muchas veces. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Dice. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro? ¿Cuántas veces le hemos dicho así, hermanos, al Señor? ¿Hasta cuándo, Jehová? Señor. Habacuc descubrió algo. Regresemos al libro de Habacuc, hermanos. Habacuc capítulo 2, versículo 4. Aquí lo va a poner el hermano. Habacuc capítulo 2, verso 4. Habacuc descubrió esto que dice aquí. Oiga lo que dice. El insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá. ¿Por qué dice? Por fe. ¿Han oído esa palabra en alguien más, hermanos? El apóstol Pablo también lo decía en Romanos capítulo 1, verso 17. Vean cómo lo decía el apóstol Pablo. Romanos capítulo 1, verso 17. No. Romanos 1:17 dice: de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Tal como está escrito, el justo vivirá por fe. Ahí está la clave de cómo tenemos que vivir, hermanos. Martín Lutero también eso fue lo que lo cambió. El justo vivirá por la fe. Pero ¿cómo va a vivir el justo por la fe? El justo va a vivir por la fe. El insolente, decía Habacuc, no tiene el alma recta. El insolente, el necio, ese no cree estas palabras. Porque el que es necio cree que anda bien y muere en su necedad y se va en su necedad. Y el camino del necio piensa que es camino de vida, pero el camino del necio es camino de muerte, hermano. Y nosotros, los que hemos sido salvos, encontramos al Señor. Y cuando lo encontramos otro camino, y el camino angosto. El camino angosto que para muchos es difícil. Para la mayoría es difícil. Y en realidad es difícil el camino angosto. El camino angosto para llegar a la presencia del Señor es difícil. Nadie dijo que ser cristiano iba a ser fácil. Nos han engañado, muchas veces nos han engañado diciendo, no, que el cristianismo es color de rosa, todo es bonito. Ahí, hermano, usted va a comer bien, va a vivir bien, va a tener el mejor coche, todo. No. El camino del Señor es un camino de fe. La gracia. Ahora vivimos en un tiempo de gracia, dice el Señor. Dice la palabra del Señor. Pero tendremos problemas, tendremos necesidades. Pero ¿por qué los cristianos salimos victoriosos? Pero ¿por qué los que creemos en el Señor salimos siempre victoriosos? ¿Por qué, aunque venga la tempestad, aunque venga la tormenta, aunque estemos quizás así como estaba Habacuc, ¿por qué salimos victoriosos? Es por eso, porque vivimos por fe, no por vista. El cristiano que vive por fe, ese
aunque sople el viento más fuerte, ese no se mueve, porque sabe que Dios va delante de él, porque sabe que en medio de la tempestad, en medio de la necesidad, aun si los demás se han ensuciado con el pecado y con la idolatría, pero él sabe de que él va de la mano del Señor. Amén. Necesitamos, hermano, despojarnos del pecado, vivir por fe, poner la mirada en Dios, poner la mirada al frente. No solo veamos los problemas, nos volvemos y vemos los problemas y vemos al diablo quizás riéndose y nos da miedo. Y decíamos hace unos días que quizás vemos al diablo como león y cuando lo vemos ay, pobrecito de mí. Hoy sí. Hermanos, usted y yo recibiremos más bendición cuando dejemos el pecado. El pecado es lo que nos detiene. El pecado es lo que evita que usted reciba más bendición de parte del Señor. Por eso es de que usted no avance en la vida cristiana también, porque hay pecado. Es que yo no mato, hermano, yo no. Sí, eso sí es cierto. Pero hay cosas en su vida aún que le detienen la mano del Señor de su vida. Hay cosas aún. Usted sabe. Yo le digo a esas cosas, hay garrapatas, digámoslo así, veámoslo desde ese punto. Imagínense las garrapatas chupándole la sangre. Así está el pecado, hermano. Y vamos a ver otro versículo, Segunda de Crónicas, capítulo 7. Y este es el llamado que el Señor le quiere hacer esta mañana, hermano. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Mire lo que dice el Señor. Mire lo que dice el Señor. Si mi pueblo, ¿cuánto pueblo del Señor hay aquí, hermano? Oiga bien. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo le escucharé y desde el cielo perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Ahí no dice, yo lo voy a bendecir. No entra diciendo, yo lo voy a bendecir. Yo les traigo como Santa Claus, ¿verdad? Aquí les traigo este cargamento de regalos, todo. No. Dice, si mi pueblo se humilla y ora y me busca y abandona su pecado. Yo no le voy a preguntar cuáles son sus pecados, porque eso usted tiene que decírselos al Señor. Pero usted quiere recibir, hermano, bendición. Usted ya no se quiere quejar, así. Yo ya no me quiero quejar, Señor. Ahí está la clave, ore, humíllese. Pero no solo se humille y ore, sino que deje el pecado. Usted sabe cuáles son sus pecados que tiene que dejar. La crítica, la queja. Y ahí podemos ir mencionando cosas que afean el templo de Dios. Cosas que, como Manasés, ensucian el templo de Dios. Y fíjense que cuando la trompeta suene, dice la palabra de Dios, que ahí solo se van a levantar aquellos que sus ropas estén limpias. Hermano, yo soy cristiano, pero yo voy a la disco. Va a traer almas a la célula. No, hermano, me invitan a la fiesta. Es que ahí me va a llevar el Señor. No, hermano, no se equivoque. No se equivoque, sí. Como decía, quitemos esas garrapatas, hermanos, de nuestra vida. Viéndolo así, es que el pecado es eso, hermano. Son esas cosas que uno a veces se toca y dice, aquí tengo algo. Ahora, tóquese el corazón y vea qué es lo que tiene, hermano. Tóquese el corazón, mire.
si pudiéramos hacer una máquina que nos enseñara cómo está nuestro corazón. ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está nuestro corazón? Allí en nuestro corazón palpita Dios y está ahí, ¡pum! Dios, 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 Dios. ¿O qué palpita? Fulanito, fulanito. No. El primer lugar, óigame, el primer lugar de nuestra vida tiene que ser Dios. El primer lugar en nuestra vida debe ser Dios. Los jóvenes queremos triunfar en nuestra vida. Pongamos a Dios primero. Abandonemos el pecado. Mire, este mundo nos ofrece pecados de todos los colores y de todos los sabores. Sí, nuevos pecados. Ahora el internet, ¿verdad? Somos especialistas. Qué bonito internet. Y nuestra mente se está ensuciando. Y lo peor es que estamos ensuciando el templo de Dios. ¿O no, hermano? La música, ay, qué bonito. Yo no es que sea radical, pero lo tengo que decir. La música, oh, ¿cómo se llaman los artistas, bro? Los podemos. Pero le preguntamos qué dice el Salmo 1, no sabemos. O sea, queremos recibir bendición. Dice, sencillo, dejen el pecado y yo lo voy a escuchar, lo voy a perdonar y lo voy a restaurar. Así dice el Señor es claro, hermano. Discúlpenme que se lo diga, pero el Señor así es de claro. Amén. Y estaba quejándose Habacuc. Y recibió la respuesta, y fíjese que este ingrato después sigue quejándose, ¿no? Y después nuevamente en el capítulo 2 de Habacuc el Señor vuelve a contestarle y le da el versículo que ya leímos. Pero después de la reprimenda, digámoslo así, que el Señor le da a Habacuc, en el capítulo número 3 de Habacuc, aquí lo vamos a poner, hermanos, para que no lo busquen. Capítulo 3 de Habacuc, versículo número 17. Habacuc termina con unas palabras maravillosas. Después de todo lo que el Señor le dice, pasó de dudar a tener una fe triunfante. Y vea lo que dice en el capítulo 3, versículo 17. Aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, versículo 18, dice, aún así yo me regocijaré en el Señor y me alegraré en el Dios mi libertador. Imagínense, pasó de la duda a la fe, pero tuvo que pasar por todo un proceso, y es ese proceso que usted y yo estamos pasando, ¿no? Quizás usted se siente en el suelo acabado. Voy a ir a la iglesia, tal vez ahí algún hermano me da o me bendice, y no saben que el Señor los confronta, y nos duele, porque nos duele que el Señor nos haga así, nos duele, sí. Yo no creo, a mí me duele. O sea, nos duele. Pero ¿qué pasaría que si el Señor fuera un padre aguado, como somos muchas veces nosotros? ¿Qué pasaría? Sencillo, no estaríamos como Israel. Y fíjense, les voy a decir algo. Y el Señor nos compara con Israel, hermano. Es lo peor. Son un pueblo rebelde, decía. Son una nación necia. ¿Cuántos necios hay aquí? Amén. Hermanos, ¿quiere recibir bendición? Pues deje el pecado, hermano. Es que no podemos, es que uno dice, ¿por qué en la iglesia no hablan más suave? ¿Por qué el pastor no habla de bendición y de que los cielos se abren? Y yo he escuchado en otra. ¿Qué prefiere usted, hermano? ¿Que el Señor le diga la verdad? O mejor que nos deje así a nuestras anchas.
Yo prefiero que el Señor me diga, hermano. Amén. En esta mañana, hermano, ¿cómo está su templo? ¿Cómo está su fe? ¿Cómo está su vida cristiana? ¿Cómo? Amigo, ¿cómo está tu vida? ¿Qué estás viviendo? ¿Cómo estás? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Cómo será tu año? ¿Cómo ha sido tu inicio de año? Quizás, no, hermano, yo mi año igual, no, ni para adelante ni para atrás, igual. ¿Cómo? ¿Qué esperas este año? Decía Habacuc, aunque la higuera no dé renuevos, yo me alegraré en el Señor. Solo una vida llena de fe puede vivir así, hermano. Solo una vida en el Señor, que su corazón esté lleno del Señor, puede decir esas palabras al final. Aunque no tenga nada, aunque ande descalzo, aunque así vaya por la calle con la camisa más fea de Sevilla, aunque no tenga nada para comer en mi casa, aunque no tenga nada, aunque no tenga dinero en mi bolsillo, con todo yo me alegraré en el Señor, mi Dios, mi libertador. Pero eso solo lo puede decir aquel que tiene fe, que su templo está limpio. Cantábamos al inicio, Él me levantará. Y eso es lo que quiere el Señor en esta mañana, levantarnos. Pero una cosa, sí, Él quiere levantarnos, pero Él no quiere que salgamos millonarios de aquí, que salgamos con dinero en la bolsa. Él quiere levantarnos desde nuestro interior, que alumbremos a este mundo, que la gente diga, pues ¿y tú qué tienes? Tengo a Cristo en mi corazón, tengo a Cristo en mi vida, y por eso estoy alegre. Pero no tienes nada, Dios no. Sí, aunque no tengo nada, aunque no haya esto, que me han dicho que me voy a morir, aunque el médico me diga que solo un mes me hace falta de vida, pero yo sé que yo creo en un Dios, mi libertador, que yo tengo a un Dios que es grande y poderoso. Amén, hermano. Entonces, ¿cómo está su corazón? ¿Cómo está su templo? ¿Será que su templo está como Manasés, sucio y a punto de morir? Y el problema es que si usted se muere en el pecado, se va a ir al infierno. O está tratando y diciéndole al Señor, Señor, yo sé que mi templo está sucio, pero ahora yo me humillo delante de ti y yo levanto mis manos. Y dice el Señor, levante las manos caídas y doble las rodillas para el salvo, y que veamos a Él sentado en majestad. Amén, hermano. Cierre sus ojos. ¿Cómo está su templo, hermano? ¿Cómo está su templo? Ese templo que el Señor ha dicho, allí yo voy a morar. ¿Cómo está su templo? Pero piénselo por un momento. ¿Cómo está su vida delante del Señor? ¿Será que va a seguir en lo mismo, hermano? Amigo, ¿te vas a ir de aquí igual como entraste? ¿Te vas a ir igual, lo mismo? ¿No vas a dejar que el Señor te cambie, te purifique? ¿O sinceramente le vas a decir al Señor, Señor, yo te he fallado? Yo te he fallado, Señor. Dice la Biblia que el reino es para los valientes. El reino de los cielos es para los valientes. Sí. Analice su vida, hermano. Hacemos
ante tu altar, un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar, con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Yo les voy a invitar a hacer algo, hermanos, esta mañana. Aquellos que quieran hacer un compromiso con Dios, de cuidar su vida, de cuidar su templo. Esta es la mañana en que Dios les ha invitado, les invita a cuidar ese templo que Él les ha dado. Por eso, si usted quiere hacer ese pacto con Dios, póngase de pie, hermano. Si usted le quiere decir al Señor: Señor, yo voy a cuidar ese templo, póngase de pie valientemente. No importa si usted es servidora, no importa si usted es amigo, o si usted, amigo, quiere decir al Señor: Señor, yo te he fallado, yo soy pecador, pero quiero cambiar, Señor. Venga a los pies de Cristo también. El Señor le está esperando. El Señor ha dicho: yo te quiero bendecir, pero lo primero que tienes que hacer es dejar el pecado. Gloria a Dios por esos hermanos que están aceptando el compromiso. Pero ahora tú también, hermano, tú también, no te quedes sentado. Si tú sabes que tienes que ponerte a cuentas con Dios, este es el momento. Tú sabes cómo has vivido, tú sabes la vida que has llevado. Ahora ponte de pie también. No te quedes sentado. No te quedes sentado. Si tú quieres también aceptar al Señor, pasa adelante. Si quieres entregarle tu vida a Cristo, ven. Si te quieres reconciliar, ven. No esperes el día de mañana, porque el día de mañana puede ser demasiado tarde. El mañana no existe. Hoy puedes morir. ¿Y qué pasa si llegas así al cielo, a la presencia del Señor? Cuando te enfrentes con el Señor, ¿qué pasa? Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar, con manos limpias, corazón puro para ti, y cuidaré mis ojos. Dígalo fuerte: cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo.
Señor, ahora te presentamos estas vidas que están de pie, Señor. Levante sus manos, hermanos. Presentamos estas vidas, Señor, que han hecho ese compromiso. Ahora, Señor, te pedimos que las llenes con tu Santo Espíritu, Señor. Señor, ahora ayúdales. Señor, dales la fuerza, Señor, para que puedan seguir avanzando, Señor. Señor, toman este compromiso de seguir. Quita la queja, quita la duda de sus vidas. Sobre tu pueblo, Señor, ahora. Póngase de pie, pueblo de Dios. Póngase de pie. No nos podemos ir de aquí igual, hermano. El Señor ha sido claro. El Señor ha hablado a tu vida. Oh, sí, Señor. Mira a tu pueblo, Señor, que está reunido en este lugar, Señor. Mira a tus líderes, a cada servidor, Señor. Que demos ejemplo, que seamos esa sal y esa luz. Que tu iglesia, Señor, ya no sea una iglesia rebelde. Que tus hijos, Señor, seamos conforme a tu corazón, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado. Perdónanos, Señor. Ponemos en tus manos a tu pueblo, Señor. Hacemos. Señor, te doy gracias. Gracias porque tu palabra nosotros encontramos, Señor, tu voluntad perfecta para nuestra vida. Te pido, Señor, que nos ayudes. No solamente ser oidores, sino ser hacedores de tu palabra, que ese es tu anhelo para nuestra vida. Bendice tu iglesia, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse todos. La semilla del Evangelio ha sido predicada en tu corazón este día. La palabra de Dios es descrita como una semilla que cae en diferentes terrenos. Confiamos en Dios de que tu corazón sea tierra fértil a esa palabra. Tú tienes que tomar una decisión este día con respecto a lo que harás acerca de lo que Dios ha hablado a tu corazón. Yo te invito a que tú recibas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, que le abras tu corazón y que dejes que Él haga todo eso que Él quiere hacer en tu vida. Él quiere llenarte de gozo, de paz, de amor, pero sobre todo quiere adoptarte como su hijo, como su hija. También, hermano o hermana, si te has alejado del Señor, yo te invito a que te reconcilies con Él. Nuestro Dios es un Dios de oportunidades y esa oportunidad te la brinda este día para que tú comiences nuevamente. El Espíritu Santo quiere morar en tu vida y Él quiere ayudarte también. Ahora bien, yo también quiero servirte, quiero ayudarte. Y con ese propósito tenemos la cuenta de correo electrónico elinsevilla@gmail.com. También puedes contactar con nosotros por vía telefónica al 664-303-592 si vives en España. Si vives fuera de España, tienes que anteponer el prefijo 34. La cuenta de Facebook Misión Elín Sevilla también la tiene a tu disposición para contactar con nosotros y podamos comunicarnos. Espero muy pronto tener noticias de ti. Yo quiero ayudarte y el Señor quiere bendecirte. Que el Señor te bendiga.